Hay un tipo de soledad que no depende de estar solo. Puedes estar en medio de una multitud, hablar con decenas de personas al día, y aún así, sentir ese hueco invisible que parece tragarse todo desde dentro. Es un vacío silencioso, una especie de eco que responde cada vez que el alma pregunta, ¿alguien realmente me ve? Durante mucho tiempo, intenté llenarlo, con trabajo, con relaciones, con ruido. Creí que la soledad era un error que debía corregir, una enfermedad que había que curar a toda costa. No soportaba el silencio porque en el silencio aparecía la verdad. No sabía quién era sin los demás. La soledad, esa palabra que tanto tememos, empezó a perseguirme en los momentos más inesperados. Mientras reía con amigos, mientras navegaba por redes sociales, mientras escuchaba música a todo volumen. Era una presencia constante, como una sombra pegada al corazón, hasta que un día entendí que no era la soledad la que me seguía. Era mi alma la que me llamaba. Ese día, algo dentro de mí se quebró. Ya no podía seguir fingiendo. Me sentía desconectado de todo, incluso de Dios. Oraba, pero mis palabras sonaban vacías. Leía la Biblia, pero las letras parecían no tener vida. Me preguntaba una y otra vez, ¿dónde estás, Señor? Pero la respuesta era el silencio. Y ese silencio dolía más que cualquier palabra. Entonces, por primera vez, dejé de huir. Me senté en medio de esa soledad, como quien se sienta frente a un enemigo que ya no puede evitar. No supe qué decir. Solo respiré. Y en ese instante entendí algo que nunca antes había comprendido. La soledad no era mi enemiga, era mi maestra. La soledad no había llegado para castigarme, sino para revelarme. Era un espejo que me obligaba a mirarme sin máscaras, sin distracciones, sin aprobación externa. Por primera vez, me vi tal cual era, vulnerable, inseguro, pero también humano, real, y allí, entre el miedo y la sinceridad, apareció algo inesperado, la presencia de Dios. No fue una voz ni una visión, fue una certeza suave, casi imperceptible, pero profunda. Sentí que Él estaba ahí, justo donde yo pensaba que no estaba. No en las palabras, sino en el silencio. No en la multitud, sino en la quietud. Fue como si me dijera, no estás solo. Te he estado esperando aquí, donde por fin te atreviste a ser tú. Esa experiencia me rompió y me sanó al mismo tiempo. Lloré, pero no de tristeza, sino de alivio. Comprendí que Dios no grita por encima del ruido del mundo. Susurra en el silencio del alma. Y que la soledad, esa que tanto tememos, es muchas veces el lugar donde su voz se hace más clara. Desde entonces empecé a ver la soledad con otros ojos. No como un vacío que debía llenar, sino como un espacio sagrado donde podía encontrarme con Él y conmigo. Pero llegar a ese punto no fue fácil. Requirió dejar de escapar, enfrentar mis sombras y aceptar que la verdadera sanación no llega cuando alguien te acompaña, sino cuando aprendes a acompañarte a ti mismo en presencia de Dios. Esa noche, al cerrar los ojos, entendí que el dolor de la soledad no era una maldición. Era una invitación, una puerta abierta hacia un tipo de amor que no depende de otros, un amor que nace del Creador y se refleja en cada latido del corazón. Y fue ahí, en el lugar que más temía, donde comenzó el proceso de sanación. Porque solo cuando el alma se queda en silencio, puede escuchar lo que siempre ha estado ahí, que nunca estuvo sola, solo distraída. Descubrir de dónde nace la soledad fue como abrir un libro antiguo lleno de páginas rotas. Cada hoja representaba una parte de mi historia, una decepción no dicha, un amor no correspondido, una promesa que no se cumplió. Al principio, pensé que la soledad venía de los demás, de la falta de cariño, de la distancia, del abandono. Pero pronto entendí algo más profundo. La soledad nace cuando nos desconectamos de nosotros mismos. Vivimos rodeados de ruido, corriendo de un lado a otro, buscando llenar el vacío con cosas, con personas,
con distracciones. Pero todo eso son solo parches sobre una herida más grande, el olvido del alma. Y cuando el alma no es escuchada, empieza a gritar en silencio. Ese grito es la soledad. Recordé momentos en los que, aún rodeado de gente, sentía un nudo en el pecho, una sensación de estar fuera de lugar. Me reía, pero por dentro algo lloraba. Era como si mi corazón y mi cuerpo vivieran vidas separadas. Y entendí que la soledad más dolorosa no es la de estar sin compañía, sino la de estar lejos de uno mismo. Dios me mostró, poco a poco, que la raíz de esa soledad estaba en la búsqueda constante de aprobación. Había vivido tratando de ser suficiente para todos, pero nunca había aprendido a descansar en el amor de aquel que ya me consideraba suficiente desde el principio. Buscaba amor humano para llenar un espacio que solo el amor divino podía ocupar. Empecé a ver cómo la soledad se disfrazaba, a veces de éxito, a veces de independencia, a veces incluso de fe superficial. Sonreí con amargura al reconocerlo. Muchas de mis oraciones no eran conversación con Dios, sino intentos de calmar la ansiedad de sentirme solo. Pero Dios, con su infinita paciencia, no me condenó por eso. Solo me esperó. Esperó a que mi ruido se callara para poder hablar. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, me detuve frente a un espejo de agua en un parque. Las hojas caían lentamente sobre la superficie, y en ese reflejo vi mi rostro, no el de siempre, sino el de alguien cansado, necesitado de descanso interior. Y fue ahí donde escuché en mi corazón una voz suave, casi maternal. No estás roto. Solo estás buscando en lugares equivocados. Esa frase cambió mi forma de ver todo. Comprendí que la soledad no era una falla, era una señal de que mi alma estaba pidiendo reconexión, conmigo, con la vida, con Dios, que el dolor de la soledad era, en realidad, una llamada del cielo. Regresa a casa. A partir de ese momento empecé a prestar atención. Noté que cada vez que me sentía más solo, lo que realmente necesitaba no era compañía, sino presencia. No necesitaba llenar el silencio, sino escucharlo. Comencé a entender que el silencio tiene su propio idioma y que Dios lo habla con fluidez. El vacío, ese que tanto temía, se convirtió en un templo. En él, podía escuchar cosas que antes no oía, los pensamientos que evitaba, los miedos que escondía, las verdades que necesitaban salir a la luz. Descubrí que la soledad, cuando se abraza, se transforma en oración. Esa revelación no llegó de un día para otro. Tuve que sentarme muchas veces frente a mis sombras. Tuve que aceptar que no todo lo que duele es malo, y que no todo lo que consuela sana. A veces el alma necesita pasar por la incomodidad de verse tal cual es, para recordar quién es realmente. Y ahí entendí algo aún más profundo, que la soledad también es parte del amor de Dios. Porque Él, en su sabiduría, permite el silencio cuando las voces del mundo te confunden. Permite el vacío cuando te estás llenando de lo que no necesitas. Permite la distancia cuando quiere acercarte más a Él. Fue entonces cuando una nueva oración nació en mí. Ya no decía, Dios, quítame esta soledad. Decía, enséñame lo que esta soledad quiere mostrarme. Y con el tiempo, empecé a descubrirlo. La soledad me estaba enseñando a escuchar, a sentir, a confiar. Me estaba enseñando a amar sin miedo, a estar conmigo sin huir, a estar con Él, sin exigir. Porque el alma no se sana escapando de la soledad, sino comprendiendo que dentro de ella habita la voz más pura de Dios. Esa voz que no necesita gritar para hacerse oír, porque sabe que cuando todo se apaga, es cuando más claramente puede hablar. Y fue así como comencé a sanar, no eliminando el vacío, sino habitándolo con fe. Sanar no fue inmediato. Nadie te dice que la sanación es, en realidad, una travesía larga y silenciosa. No ocurre con una oración mágica, ni con una frase motivadora. Ocurre poco a poco, cuando comienzas a dejar de huir. Cuando decides mirar dentro y ver lo que tanto tiempo evitaste. Fue así como comenzó mi sanación. No con alegría, sino con honestidad.
Me di cuenta de que parte de mi soledad provenía de heridas que nunca quise reconocer. Palabras que me marcaron, ausencias que me dolieron, errores que me seguían pesando. Había construido una armadura de independencia y orgullo, pero debajo de ella seguía ese niño interior que solo quería sentirse amado. Y entendí que no podía sanar si no lo abrazaba primero. Una noche, mientras oraba, sentí que debía perdonarme. No por debilidad, sino por amor. Había sido demasiado duro conmigo mismo, esperando perfección donde solo había humanidad. Le dije a Dios con voz temblorosa: perdóname por haberme negado a creer que era digno de tu amor. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero no como antes. Esta vez se rompió para liberar. Las lágrimas corrieron en silencio, y por primera vez no me resistí. No traté de esconderlas ni de entenderlas. Las dejé fluir, porque comprendí que a veces llorar no es señal de dolor, sino de limpieza. Era como si cada lágrima lavara un rincón olvidado del alma. En ese instante sentí que Dios no solo me escuchaba, sino que lloraba conmigo. No desde arriba, sino desde dentro. Los días siguientes fueron una especie de retiro sin querer. Me alejé del ruido, de las distracciones, incluso de algunas personas. No por rechazo, sino porque necesitaba estar conmigo. Descubrí que la soledad, cuando se vive con conciencia, se convierte en un lugar de encuentro, y ahí, en ese silencio elegido, empecé a escuchar lo que el alma me decía con ternura. Ya no corras, no te castigues más, estás volviendo a casa. Aprendí a perdonar no solo a mí, sino también a quienes habían contribuido a mis heridas. No porque lo merecieran, sino porque yo necesitaba ser libre. El perdón no cambia el pasado, pero transforma el peso del recuerdo. Ya no se trataba de olvidar, sino de mirar sin rencor. Cada rostro, cada historia, cada decepción empezaron a perder su filo. Y donde antes había rabia, ahora había compasión. Una tarde, leyendo el Evangelio, me encontré con la historia del hijo pródigo. La había leído 1000 veces, pero esa vez fue diferente. No me vi en el hijo que regresaba, sino en el padre que esperó. Comprendí que Dios no se impacienta, no exige, no reprocha. Simplemente espera. Espera hasta que el alma se canse de huir y decida regresar. Y cuando regresa, no la recibe con juicio, sino con abrazo. Esa imagen me acompañó durante semanas. Un padre corriendo hacia su hijo con los brazos abiertos. Pensé en cuántas veces había sentido que debía ganarme el amor de Dios, cuando en realidad ese amor ya me perseguía desde siempre. No se trataba de alcanzarlo, sino de permitirle alcanzarme. Poco a poco, mi soledad empezó a cambiar de forma. Ya no dolía igual. Seguía habiendo momentos de silencio, pero ya no eran vacíos. Eran espacios sagrados. Empecé a disfrutar de estar conmigo, a caminar sin audífonos, a escribir sin propósito, a orar sin palabras. Era como si el alma, después de tanto tiempo de guerra, finalmente encontrara descanso. Comencé a entender que sanar no era eliminar la soledad, sino aprender a habitarla con amor. Porque la soledad también puede ser un jardín, si aprendes a sembrar en ella. Y lo que se siembra en ese terreno fértil del silencio, da fruto. Paciencia, compasión, gratitud. Miré hacia atrás y vi cuántas veces Dios había intentado acercarse en los momentos en que yo más me quejaba de su ausencia. Estuvo ahí en esa conversación inesperada, en esa canción que llegó justo a tiempo, en esa fuerza que apareció cuando creí que no podía más. Su presencia siempre había estado entre líneas, solo que mis ojos no sabían leerla. Comprendí entonces que la sanación no era un proceso lineal, sino circular, que a veces el alma vuelve a doler no porque retroceda, sino porque se está limpiando más profundo. Y en cada ciclo de dolor y consuelo, me sentía más cerca de Dios, más humano, más verdadero. Una noche, mientras observaba el cielo, susurré: gracias por no dejarme solo incluso cuando te llamé soledad.
Sentí una paz tan profunda que me quedé inmóvil. No había voces ni señales, solo la certeza de que ya no necesitaba huir. Porque donde antes había vacío, ahora había presencia. Y fue ahí donde lo comprendí. La soledad no desaparece cuando llega a alguien, desaparece cuando llega a Dios. Cuando el alma comienza a sanar, el silencio cambia de sonido. Lo que antes pesaba ahora sostiene. Lo que antes dolía ahora enseña. La soledad sigue ahí, pero ya no como enemiga, sino como una vieja amiga que te recuerda quién eres. Ya no es una ausencia, es presencia. Y en esa presencia, aprendí a reconocer algo que siempre había estado ahí. Dios. No fue un descubrimiento místico, ni un milagro visible. Fue una suma de pequeños momentos. La luz entrando por la ventana al amanecer, el aroma del pan recién hecho, el sonido de la lluvia golpeando el techo. En esos instantes tan comunes sentía algo sagrado. Era como si el mundo, sin decir palabra, me abrazara. Y comprendí que la presencia de Dios no se manifiesta solo en templos o plegarias, sino en todo lo que respira. Antes buscaba a Dios en lo extraordinario, ahora lo encontraba en lo cotidiano. En una conversación sincera, en un gesto amable, en un suspiro de alivio. Aprendí que Él no está lejos, sino dentro, no arriba, sino alrededor. Que el amor de Dios no es algo que se busca, sino algo que se despierta. Y cuando lo despiertas, ya no puedes volver a sentirte completamente solo. Comencé a caminar más despacio, a vivir con intención. Cada paso, cada palabra, cada silencio se volvió una oración. Dejé de llenar los vacíos con ruido y empecé a llenarlos con presencia. Aprendí que no hace falta hablar siempre para estar acompañado. A veces basta con respirar en calma y saber que Él está allí. Una mañana, mientras observaba un árbol que se mecía con el viento, recordé los días en que mi alma estaba igual, frágil, a punto de quebrarse. Pero ahora, igual que ese árbol, podía sentir que mis raíces eran más profundas. El viento seguía soplando, pero ya no me tumbaba. Porque cuando aprendes a echar raíces en Dios, ninguna tormenta puede arrancarte del suelo. La soledad, aquella que antes era mi cruz, se transformó en mi altar. En ella aprendí a escuchar de verdad, no solo a Dios, sino también a mí mismo. Descubrí deseos dormidos, sueños postergados, talentos olvidados. El silencio se volvió revelación, y comprendí que muchas veces Dios se queda en silencio no porque no tenga nada que decir, sino porque quiere que escuchemos lo que Él ya sembró dentro de nosotros. Con el tiempo, mi oración cambió otra vez. Ya no era súplica ni reclamo, era gratitud. Gracias, Señor, por quedarte cuando todos se fueron. Gracias por estar incluso cuando te llamé ausencia. Gracias por convertirme en alguien capaz de ver tu amor en todas partes. Y mientras agradecía, algo hermoso ocurrió. Comencé a sentirme acompañado incluso por las personas que ya no estaban. No en el sentido místico, sino espiritual. Comprendí que el amor verdadero no desaparece con la distancia, porque el amor que nace de Dios es eterno. La soledad me había enseñado a amar sin poseer, a valorar sin depender. Una tarde, durante una caminata, me crucé con una mujer anciana sentada sola en un banco. Su mirada estaba perdida en el horizonte. Me detuve y le sonreí. Ella me devolvió la sonrisa. Y en ese breve intercambio entendí todo. No era necesario hablar. A veces basta una mirada para recordarle a otro alma que no está sola. Empecé a notar que, sin buscarlo, mi manera de estar con los demás también había cambiado. Ya no necesitaba llenar los silencios en las conversaciones. Había aprendido que estar presente es más poderoso que decir algo. Que acompañar en silencio es una forma de amor, porque eso fue lo que Dios hizo conmigo. Me acompañó en silencio, hasta que yo pude escucharlo. Así comprendí que el antídoto contra la soledad no es la compañía humana, sino la conciencia divina. Cuando sabes que Él habita en ti, dejas de temer al vacío.
Y cuando dejas de temer al vacío, descubres que nunca fue vacío. Siempre estuvo lleno de su presencia. Ahora, cada vez que siento un atisbo de soledad, cierro los ojos y respiro. No huyo. No me distraigo. Solo susurro. Aquí estás, Señor. Y en ese simple acto, todo vuelve a su lugar. La soledad ya no duele como antes. Se ha vuelto un espacio de paz, un recordatorio constante de que el alma, cuando se queda quieta, se encuentra. Que no estamos solos, ni siquiera cuando nadie nos acompaña, porque hay un Dios que, desde el principio, decidió habitar en nosotros. Y así fue como descubrí que sanar el alma no era llenar el silencio, sino aprender a amarlo. Cuando un alma sana, su presencia cambia. No necesita hablar tanto, no necesita explicar tanto. Su sola existencia se vuelve testimonio. Y eso fue lo que comencé a notar. Sin buscarlo, sin proponérmelo, mi forma de estar en el mundo se transformó. Ya no caminaba con prisa ni con ansiedad. Caminaba con calma, con atención, con una especie de gratitud silenciosa que no dependía de nada externo. Había comprendido que la soledad, cuando se abraza, florece, y esa flor interior, esa paz que brota del alma reconciliada, empieza a perfumar la vida de los demás. No era que ya no me sintiera solo nunca más. Era que ahora sabía qué hacer con ese sentimiento cuando llegaba. En lugar de huir, lo recibía. En lugar de temerlo, lo escuchaba. Y siempre, detrás de ese eco de vacío, encontraba la misma voz. Estoy aquí. Esa certeza se volvió mi ancla. Podía estar rodeado o completamente solo. Podía tener días buenos o nublados, pero ya no me perdía, porque ahora sabía que la presencia de Dios no desaparece con las estaciones del alma. Es constante, es fiel, es amor sin interrupciones. Con esa paz en el corazón, comencé a acercarme más a las personas que sufrían. No como quien tiene respuestas, sino como quien tiene heridas que sanaron y ahora pueden comprender. Aprendí que escuchar a alguien que sufre en silencio es una forma de oración, que mirar a los ojos con ternura es una forma de bendición, y que acompañar a otro en su soledad es un acto de fe. Una tarde, un amigo que atravesaba un momento difícil me dijo con voz quebrada: «No sé cómo seguir, me siento completamente solo». Le respondí sin pensarlo: «Yo también estuve ahí, pero aprendí que la soledad no es un castigo, es una cita». Me miró confundido. Continué: «Una cita con Dios, porque cuando todo el mundo se va, Él se queda. Y cuando todos callan, Él te enseña a escuchar». No sé si esas palabras le cambiaron la vida, pero al decirlas entendí que habían cambiado la mía. Era la confirmación de todo lo aprendido. La soledad no se vence, se redime. No se cura con compañía, sino con propósito. Y cuando la soledad tiene propósito, se transforma en comunión. Comencé a escribir más seguido, no textos para el mundo, sino cartas para el alma. Pequeños fragmentos de gratitud, reflexiones, oraciones. A veces solo escribía: «Gracias por este silencio que me enseña». Otras, simplemente: «Te siento, Señor». Esas palabras se volvieron un altar íntimo, un refugio que me recordaba que la fe no necesita ruido para ser profunda. También aprendí algo fundamental: no todos los silencios son soledad. Hay silencios vacíos y silencios llenos. El primero asfixia, el segundo abraza. El primero te hace sentir perdido, el segundo te hace sentir encontrado. Y la diferencia entre uno y otro no está fuera, sino dentro. Está en la presencia, en saber que no estás solo, aunque no haya nadie contigo. A veces, al caminar por la ciudad, observaba rostros tristes, miradas distraídas, gente apurada. Y en cada uno de ellos veía una historia parecida a la mía. Almas que buscan pertenecer, que necesitan ser vistas, escuchadas, comprendidas. Y en silencio, oraba por ellas. No las conocía, pero las sentía. Sabía que, de alguna forma,
Todos compartimos la misma herida y el mismo anhelo, el deseo de sentirnos amados. Y ahí entendí que lo más hermoso que puede hacer un alma sanada es convertirse en hogar para otros. No en refugio de dependencia, sino en presencia que acompaña. No en palabra que da respuestas, sino en silencio que abraza. Ser hogar es eso. Permitir que el otro descanse un momento en tu paz. Con el tiempo, comprendí que mi soledad sanada era un regalo, porque me había enseñado a amar sin esperar, a escuchar sin interrumpir, a mirar sin juicio. Me había enseñado que el verdadero amor no intenta llenar al otro, sino ayudarlo a descubrir la plenitud que ya tiene dentro. A veces pienso que la soledad tiene una misión secreta: enseñarnos a amar de verdad. Porque solo quien ha estado solo aprende a valorar la compañía sincera. Solo quien ha escuchado el silencio sabe escuchar el corazón del otro. Solo quien ha sentido el vacío entiende el milagro de la presencia. Ahora, cuando llega un día gris, cuando el silencio vuelve a visitarme, lo recibo con serenidad. Me siento, respiro y le digo: gracias por recordarme que aún tengo alma. Porque la soledad, cuando se vive con fe, ya no duele, transforma. Y así, sin darme cuenta, lo que un día fue mi herida, se convirtió en mi misión. Ya no temo a la soledad, la honro. Porque sé que en su profundidad aprendí el arte más sagrado de todos, el de estar con Dios, incluso cuando no hay nadie más. Hay un punto en el camino en que mirar atrás ya no duele. No porque el pasado haya desaparecido, sino porque lo comprendes. La herida sigue ahí, pero ya no sangra. Se ha convertido en cicatriz, y las cicatrices, cuando se miran con gratitud, se vuelven mapas. Señales que muestran por dónde pasó la gracia de Dios. Recuerdo los días en que creí que la soledad sería mi condena. Ahora sé que fue mi escuela. No me quitó la tristeza de golpe, pero me enseñó a dialogar con ella. No eliminó mis vacíos, pero me mostró cómo llenarlos de significado. Me enseñó que todo silencio, cuando se vive con fe, acaba convirtiéndose en música. Hoy puedo decir sin miedo que la soledad me salvó, porque me obligó a detenerme, a escuchar, a dejar de buscar a Dios en lo espectacular y empezar a reconocerlo en lo esencial, en el aire que respiro, en el pan que parto, en las personas que amo, en la quietud que antes me aterraba. A veces, pienso que todos estamos llamados a atravesar una forma de soledad, no como castigo, sino como rito. Es en el aislamiento donde la semilla germina, en la oscuridad donde la fe se fortalece, en el silencio donde el alma escucha el idioma del Creador. Nadie sale igual de ese encuentro, porque quien ha sentido la presencia de Dios en su soledad, ya no puede volver a sentirse completamente solo. He aprendido que la sanación no significa no volver a sentir dolor. Significa que el dolor ya no tiene la última palabra, que el miedo se transforma en sabiduría, que el vacío se convierte en espacio de creación. He comprendido que el amor de Dios no es una promesa de ausencia de sufrimiento, sino la certeza de que nada, absolutamente nada, puede separarnos de su presencia. A veces cierro los ojos y repaso el camino. Veo mi antiguo yo, corriendo desesperado, buscando consuelo en todos los lugares equivocados. Y sonrío con ternura, sin juicio. Porque entiendo que incluso eso formaba parte del aprendizaje. Dios nunca me recriminó mis huidas. Solo esperó, paciente, a que me cansara de correr. Y cuando me detuve lo encontré ahí, no con reproches, sino con ternura. Ahora, cuando alguien me dice que se siente solo, no trato de convencerlo de que todo estará bien. Solo le digo la verdad que descubrí. La soledad no se vence, se atraviesa, pero no la atraviesas solo. Él camina contigo. Cada vez estoy más convencido de que Dios no elimina las sombras de nuestra vida, nos enseña a ver con claridad incluso en medio de ellas. La fe no consiste en evitar la oscuridad, sino en caminar por ella sabiendo que hay una luz dentro que nunca se apaga. Esa luz, que parecía perdida durante tanto tiempo, ahora arde en mí, suave pero constante,
He aprendido a bendecir el silencio. A veces me siento en casa, con la luz baja y una taza de café entre las manos, y simplemente respiro. No necesito palabras ni explicaciones. Siento su presencia, y eso basta. En ese instante, comprendo que no hay distancia entre lo humano y lo divino, solo una delgada línea de conciencia. Cada persona lleva su propio desierto. Algunos lo llaman soledad, otros depresión, otros simplemente cansancio. Pero en todos los casos, ese desierto tiene una misma puerta de salida: la esperanza. Porque la esperanza no es una emoción, es una decisión. Es creer que hay algo más allá del dolor, incluso cuando aún no lo ves. Es confiar en que Dios todavía está escribiendo, incluso cuando el papel parece en blanco. Por eso, cada vez que el alma vuelve a doler, no lo tomo como retroceso. Lo tomo como recordatorio. Un llamado suave que dice: sigue viniendo a mí. Y entonces vuelvo al silencio, pero ya no como prisionero, sino como visitante agradecido. La soledad que un día me rompió es ahora el lugar donde me reconstruyo. Allí hablo con Dios, pero también conmigo. Le cuento mis miedos, mis dudas, mis pequeñas victorias. No busco respuestas rápidas, solo busco presencia, y la encuentro, siempre. He entendido finalmente que la soledad no se sana huyendo ni llenándola de gente. Se sana habitándola con amor, porque cuando uno aprende a estar solo con Dios, descubre que en realidad nunca estuvo solo. Que el alma, en su esencia más pura, está siempre acompañada. Si alguna vez sientes que nadie te entiende, que el mundo sigue y tú te has quedado atrás, no temas. No es el fin, es el comienzo. El comienzo de una conversación más profunda con aquel que te creó. Deja que la soledad te lleve hacia adentro, hacia el centro donde Él habita. Allí descubrirás que el amor que buscas no está fuera. Está dentro, esperando ser despertado. Y cuando lo encuentres, todo cambiará. No porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque tu mirada se volverá nueva. Porque donde antes veías vacío, ahora verás espacio. Donde antes veías silencio, ahora escucharás oración. Donde antes sentías ausencia, ahora sentirás presencia. Esa es la verdadera sanación del alma, cuando comprendes que no hay separación posible entre tú y el amor de Dios, que incluso en los días más oscuros, ese amor sigue ardiendo, silencioso, firme, inquebrantable. Hoy, cuando pienso en la soledad, ya no la nombro con miedo, la nombro con gratitud, porque fue ella la que me llevó de regreso a casa. Fue ella la que me enseñó a ver a Dios no como un refugio lejano, sino como un huésped eterno del corazón. Y así termina este viaje, no con un adiós, sino con un suspiro de paz, con la certeza de que la soledad no destruye al alma, la revela. Que no nos separa de Dios, nos lo muestra más cerca. Si alguna vez vuelves a sentirte solo, cierra los ojos y recuerda esto: el silencio no es vacío. Es el espacio donde Dios pronuncia tu nombre.